Buenas tardes. En esta sesión hablaremos sobre la sobreexplotación de los recursos naturales. Y para comenzar este debate, yo, Carolina, soy la moderadora. Yo, Yaret Hernández, estoy a favor de la explotación de los recursos naturales. Yo soy Montserrat Echeveste y también estoy a favor. Yo soy Sara Vázquez y estoy en contra de la subexplotación de los recursos. Y yo soy Lili de la Cruz y también estoy en contra de la explotación de los recursos naturales. Para empezar, hay que definir que la sobreexplotación de los recursos es la extracción, uso y aprovechamiento de algún recurso natural de manera excesiva. Esto a través de las distintas actividades como son la agricultura, la minería o la pesca, para poder satisfacer las necesidades que requiere la población y el aumento de esta. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Yaret? Los recursos naturales son indispensables para el funcionamiento de las industrias modernas. Son fuente potencial de materiales y además ayudan en sistemáticos como proveer alimentos, agua, medicinas para tratamiento de enfermedades y entre otros. Estos recursos naturales benefician a la sociedad ya que causa que el sector primario y la agricultura comiencen a mecanizar, automatizar y perfeccionar la industria. De tal manera que hace que los países puedan llegar a hacer grandes avances y cambiar la historia por completo. Por lo tanto, habría mayores niveles de innovación y menores niveles de desempleo. Por eso es fundamental que puedan crecer los negocios e industrias para aprovechar las ventajas que trae consigo el operar a mayor escala. El crecimiento es la mejor manera de combatir la pobreza porque permite una mejor distribución. Las necesidades son muchas, cambiantes y siempre crecientes. Cuando más se utilicen los recursos que se tienen, más efectivo puede ser el crecimiento económico en reducir la pobreza. Y cuanto más se pongan en práctica acciones dirigidas a eliminar las restricciones que impiden a la población e industrias a participar más activamente y constructivamente en la sociedad con los recursos naturales, mayor puede ser el potencial de crecimiento y la eficiencia, como el crecimiento de Rostock, que lo define como el periodo en el que una sociedad ha aplicado eficazmente el rango de la tecnología moderna al grueso de sus recursos. ¿Y tú, Montserrat, qué piensas acerca sobre la explotación de los recursos? Bueno, pues todos sabemos que la economía de cada país depende de lo que se produce y cómo se va comercializando, y esto es precisamente a partir de los recursos naturales, que gracias a su aprovechamiento se pueden ir generando distintos productos e incluso los alimentos para satisfacer las necesidades de cada persona, siendo así que generan ganancias al venderlos. Y también está el caso de la generación de divisas cuando se usan los minerales que hay en las minas que nos brindan los recursos naturales para el bien monetario económico. De tal manera que si se reduce el uso de los recursos naturales, se tendría un gran impacto económico, porque al producir menos, las ganancias y las fuentes de empleo también disminuirían y eso afectaría gravemente al país. Así que si se quiere seguir creciendo económicamente, tenemos que explotar los recursos con los que contamos, como mencionó el director del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en una conferencia reciente de Greenpeace. Ok. ¿Y tú, Sara Vázquez? Debido a la subexplotación de los recursos naturales, pues se generan consecuencias económicas, ya que el 33% de los suelos del planeta está de moderadamente a alta degradado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, si la erosión del suelo fértil continúa al mismo ritmo que hasta ahora, inevitablemente se dispararán los precios de los productos agrícolas. También por la explotación constante de los recursos naturales se generaría una escasez de recursos, por lo tanto en un futuro se provocaría un desequilibrio económico ante la crisis de materia prima y alimentos. La extracción de recursos naturales es menester en muchas naciones y los resultados negativos ya pueden medirse en los balances financieros, así lo asegura un estudio presentado en la última Asamblea General de Naciones Unidas. El avance remoto
de empresas extractoras y distribuidoras de combustible no es casualidad en un modelo de desarrollo basado en los recursos fósiles, incluso ante la advertencia de su pronta caducidad y lo nocivo de su procesamiento para la naturaleza. Por lo tanto, se puede ver que la combinación de diferentes circunstancias con la sobreexplotación de recursos naturales se vincula de manera inevitable con crisis económicas. Gracias. Y por último, ¿qué nos puedes decir tú, Lilith Marlene, acerca de sobre la explotación de recursos? Debido a la sobreexplotación de recursos naturales, se provoca la destrucción o transformación de hábitats naturales, y esto hace que sea incapaz de mantener a las especies originarias del mismo. Por lo tanto, las plantas y animales que habitaban ahí son destruidas o forzadas a emigrar. Como consecuencia, hay una reducción en la biodiversidad. La agricultura es la causa principal de la destrucción de hábitats. Otras causas importantes son la minería, la tala de árboles, la sobrepesca y la proliferación urbana. La destrucción de hábitats es actualmente la causa más importante de la extinción de especies en el mundo. Antes se encontraban 5.500 especies de plantas en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, más que en los bosques tropicales de América del Sur. Muchas veces se trataba de plantas que no se encontraban en ningún otro lugar del mundo y algunas de ellas existían solamente en un área de un tamaño de campo de fútbol. Un 40% de esta vegetación y con ella otras especies que se habían especializado en el hábitat de estas plantas ha sido destruido debido al desarrollo de la agricultura y el uso excesivo de recursos naturales. Por lo tanto, este es un claro caso de que se va disminuyendo la biodiversidad del planeta al no tener un control de uso de recursos naturales. Ok. Según lo que yo escuché, Yared Hernández, tú mencionaste que estás a favor de esta sobreexplotación. Pero dime, ¿qué puedes decir acerca para defender tus argumentos en contra de los que dijeron Sara Raquel y Lilith Marlene? Que respecto con la explotación de recursos no causaría una crisis futura, ya que la innovación es la clave para la supervivencia en un entorno globalizado y en continuo cambio. El pensamiento económico se basa en la idea de que lo más importante es la producción de riqueza para generar progreso y prosperidad a través del trabajo. Los países subdesarrollados que todavía están en la sociedad tradicional o en la etapa de las precondiciones solo tienen que seguir una serie de pasos para despegar así un crecimiento económico autosostenido. Los países tienen que pasar por etapas en las que la sociedad adquiere aptitudes para aprovechar intensa y extensamente los recursos de la ciencia y la tecnología moderna y para neutralizar los rendimientos decrecientes. En esta etapa que se constituye el Estado nacional centralizado y eficaz, se adoptan instituciones modernas y se difunden las ideas y la voluntad de progreso. Igualmente, se requieren cambios radicales en el aumento de infraestructuras, crecimiento de la productividad y expansión del comercio. De acuerdo con la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, en el 2016 el 71.7% del país estaba cubierto por comunidades vegetales naturales, pero la superficie restante está transformada en terrenos agropecuarios, áreas urbanas y otros usos de suelo antrópicos. Y tú, Sara, basado en lo que acaba de decir Yared, ¿qué puedes decir? De que se mencionó que es necesario que ocurra la sobreexplotación de los recursos para el funcionamiento de las industrias modernas, por el hecho de que ayudan a impulsar servicios para proveer alimentos. Pero eso no es correcto, ya que si esto se sigue llevando a cabo, pues también el hecho de que múltiples empresas sigan trabajando ocasionarán más daño al medio ambiente por el humo que generan y los residuos que desechan, por lo que aquí estarían haciendo un doble daño al generar una escasez de recursos naturales y al estar contaminando el medio ambiente al momento de tratar de producir alimentos con esos recursos.
Además, los alimentos se pueden producir de otras maneras sin la necesidad de que sean elaborados en una industria, como puede ser por medio de los cultivos generados en el campo. Veo que no estás muy de acuerdo con lo que acaban de decir. ¿Qué opinas, Monse? Puede ser que cuando se sobreexplotan los recursos naturales se disminuya la biodiversidad, pero si dejamos de usarlo como lo hacemos normalmente, luego no se va a poder producir la cantidad necesaria para satisfacer a toda la población. Y habrá vida, pero no tendremos comida suficiente. Y por último, Lidy, ¿tú qué puedes decirme acerca de lo que acaba de Montserrat? Bueno, se mencionó que para poder mejorar nuestra economía se necesita sobreexplotar los recursos para así producir más ganancias y estabilidad en las personas. Sin embargo, las poblaciones locales que viven de estos recursos pierden su medio de vida, sus trabajos, así que se ven obligadas a emigrar. Pero los inmigrantes son vistos como una amenaza a los trabajadores en los países a los que se desplazan, por lo que provoca el incremento de la pobreza y a la larga afecta al consumo y a la economía. Por lo que se debe usar los recursos de forma sostenible, permitiendo la regeneración natural de las áreas explotadas. Y algunas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros es usar una cocina de bajo consumo, usar un combustible en lugar de madera, usar una bicicleta cuando sea posible, sembrar árboles y empezar a hacer composta. Y estas actividades ayudarán a desarrollar la economía de las comunidades locales y a mejorar su nivel de vida. Ok, gracias. Montserrat, en lo que dijiste anteriormente, tú mencionaste que si se reduce el uso de recursos naturales, afectaría a la economía. ¿Me puedes decir de qué manera afectaría? ¿Y a qué población o cuál parte de la población sería la que más afectaría esta reducción de recursos naturales? Sí, mira, si minimizamos el uso de los recursos, se afectaría a la elaboración de ciertos productos y esto es por lo que repercute a la economía. Y también bajaría la cantidad de alimentos que se podrían producir, por lo que tendríamos menos comida, como lo mencioné anteriormente. Y el sector más afectado sería el industrial, porque no podría seguir aprovechando los recursos al máximo para seguir creciendo económicamente. Ok, muchas gracias. Y Jared, ¿tú conoces alguna institución o investigación que sustente que el explotar los recursos de la naturaleza sirve para terminar o combatir la pobreza y el desempleo? O, bien dicho, que afecte a la industria. Sí, de acuerdo con las Naciones Unidas a nivel mundial, alrededor de 736 millones de personas aún viven con menos de $11.9 al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuado. Un ejemplo de que el crecimiento económico acelerado es importante en los países, se podría decir como China e India, han sacado millones de personas de la pobreza. La internalización de los costos ambientales afecta a la productividad de manera negativa, ya que los costos de investigación, experimentación, técnicos, procesos y materias primas verdes son costosas y aumentan los precios y perjudica a la hora de competir en el mercado. ¿Y tú, Sara, que estás en contra de la sobreexplotación de recursos? ¿Sabes dónde son los lugares donde se puede observar esta explotación y cuál fue la causa a la que se debió este suceso? Sí, actualmente se puede observar en varios países como en Australia, China, Colombia, Ecuador, Indonesia, Malasia, México y Estados Unidos. Pero en nuestro país, México, principalmente este fenómeno ha sido visible en los municipios de Chimalhuacán, Tecamac y Ayota,
que son los que rodean al municipio de Texcoco en el Estado de México. Y este suceso se debe al aumento de la población del mundo y la urgencia de satisfacer sus necesidades, lo que genera un grave problema para el medio ambiente, pues tengamos en cuenta que las necesidades de las personas son ilimitadas, mientras que los recursos naturales de nuestro planeta son limitados. Muchas gracias. Y tú, Lilith, mencionaste que las actividades que son vitales para subsistir, como son la agricultura o la pesca, es la forma en la que se está sobreexplotando los recursos. ¿Me podrías decir cuál es la forma o en que este suceso sucede? Sí, la biodiversidad se va desapareciendo poco a poco por causas como el crecimiento de la población que demanda más recursos naturales, producción de combustibles fósiles, consumo de carne de origen animal, pesca y caza indiscriminada, por lo que provoca la extinción de animales o vegetación, y después de eso se irán extinguiendo los seres vivos restantes como nosotros los humanos. Con la información que nos han brindado nuestras 4 compañeras, podemos concluir que la sobreexplotación de recursos se debe al incremento de la población en los últimos años. Además de que la explotación de los recursos naturales es necesario para la creación de los productos para satisfacer las necesidades humanas, así como tener mayores niveles de innovación en las actividades primarias y menores niveles de desempleo en el país. Asimismo, si se llegase a reducir la explotación de recursos, esto causaría un gran impacto económico al país en el cual se decida esto. Por otro lado, si se extraen mayores recursos naturales de los que es debido, esto causará que disminuya gravemente la biodiversidad, causando que algunos animales o plantas dejen de existir, así como esto provocará que a la larga las generaciones futuras tengan menos recursos naturales, por lo cual tendrán muchos graves problemas de desempleo, de pobreza o su situación económica va a ser pobre. Por lo cual hay que saber moderarse en la extracción de los recursos naturales, optando por alguna de las alternativas mencionadas para poder cuidarlos. Y esto es todo, muchas gracias por escucharnos.